operaría el acuerdo de vida en pareja? Se habla mucho, insisto, se sociabilizó el concepto muchísimo, se entiende más o menos de qué es, pero en la práctica, Luis, ¿cómo va a operar? Sí, en el proyecto como está redactado actualmente, las parejas pueden acudir o a una notaría o al registro civil. A nosotros nos parece que la notaría no cumple con los requisitos de formalidad mínima, además del costo que implica una notaría. Además que no es una institución del Estado, nosotros creemos que el Estado debe valide, ser claro. que resguarde, que valide a estas parejas. Y por eso la próxima semana vamos a presentar una indicación, ya la tenemos conversado con algunos senadores, para que sea solamente en el registro civil, que sea la institución encargada de llevar el registro de los ADP y de celebrar la ceremonia. Esto ocurre o se discute el 7 de enero, no el próximo martes. Está en primer lugar de la tabla de discusión de leyes que el gobierno puso como suma urgencia, digamos, que hay que aprobar o discutir antes de que cierre el gobierno. Ahora, es la idea de legislar solamente. Claro, eso tiene que contar. ¿Cuánto queda? Porque ahí solamente hay idea de legislar. Sí, luego vuelve a la comisión para ver las últimas indicaciones por la discusión inmediata que tiene, dentro de 6 días tiene que ser despachado por el Senado. O sea, tiene que volver luego a la sala de nuevo para ser votado en particular, artículo por artículo, y ahí pasaría recién a la Cámara de Diputados para el segundo trámite. Ahora, esto puede tardar, uno dice, con el poco tiempo que queda, probablemente esto no se cierre en este gobierno, ¿o sí? Es lo que todos esperan, yo lo sé, pero siendo realista y también cómo avanza el Parlamento en nuestro país, es un proceso más bien lento. Es difícil. Si el gobierno mantiene la discusión inmediata, luego de 6 días la renueva para que la Cámara de Diputados también se agilice, podríamos llegar a un nivel bastante avanzado en este proyecto, pero depende del Ejecutivo. Ahora, respecto a lo que conversamos también en el bloque anterior, Alexandra, voy contigo, tiene que ver con ir aceptando como sociedad siempre el mal menor. Es como, primero ya lo importante es que se apruebe, después vemos la indicación y vamos avanzando paso a paso. O sea, probablemente de acuerdo a lo que se busca de un acuerdo de vida en pareja como corresponde, pleno, que garantice todo este tipo de cosas, van a pasar unos cuantos meses, incluso años puede ser, para ir modificando y modificando el tema, ¿no? Claro, porque además hay temas que tienen que ver con cosas políticas también, ¿no? Yo lo decía anteriormente, como ahora finaliza este gobierno y fue una promesa de campaña, evidentemente que le dan una urgencia mayor para tratar de una u otra manera resolver un problema que a mi juicio, yo estoy bien escéptica en términos de lo que viene a futuro con si se aprueba el ADP, con las indicaciones que se aprueba. Porque tengo temor de que la ADP sea el techo para la diversidad sexual en Chile. Y o sea, que después ya siguen molestando ya. Exacto, o sea, en el fondo hay tantas demandas sociales hoy día en Chile, hay tantas cosas que tenemos que mejorar. Están los estudiantes, están los pueblos originarios, está la salud, está la educación, etcétera, etcétera, que evidentemente nuestra causa en este sentido no es menor, pero de una u otra manera si ya damos un avance del punto de vista legislativo, es como en el fondo, bueno, ok, ya les dimos un poco, además cumplimos con una promesa de campaña o una promesa de gobierno, por lo tanto, ¿a dónde seguimos después? Y de una u otra manera nos afecta a todos, porque además Chile ya ha sido sancionado internacionalmente por no cumplir en el fondo con las cosas que tiene que cumplir en términos de los derechos de la diversidad sexual, en el caso de la Karen Atala, ya específicamente, que tiene que ver también con nuestro caso, que hay un tema de hijos de por medio. Entonces a mí me parece que es normal, está bien, uno puede decir, se avanza de a poco, es necesario, es parte del avance social que tiene que tener Chile también, pero hoy día hay problemas concretos, de hecho. O sea, nosotras estamos acá y como nosotras yo podría contar por lo menos unas 100 más de partida. Entonces estamos en el fondo desprotegiendo a 100 parejas con sus sucesivos hijos, desprotegidos. Entonces en Chile, aunque se celebre la ADP, siguen habiendo familias de segunda categoría. Una sí y una no. ¿Regula la tuición de los hijos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a alguno de ustedes le pasa algo? ¿Podrían inmediatamente la pareja quedarse con la tuición de los hijos o eso no incluye en este? No, hoy no está incluido. Mediante o sea, nuevamente es una indicación que hay que presentar y seguir avanzando, digamos, ¿no? De hecho lo presentaron, pero sí. No sé. Mira, el otro día, la verdad es que yo creo mucho en lo que dicen algunos políticos cuando lo dicen abiertamente al aire. Alamán dijo, creen que en 6 sesiones, ¿qué van a hacer ahora? Se hizo absolutamente nada. Con 6 sesiones, lo dijo él. Entonces, ¿qué esperanza nos da a nosotras?
si a mí me pasa algo, ¿qué piensas tú, Clau? ¿Qué va a pasar con la Gabriela? O sea, la Gavita lo más probable es que quedaría con tu familia y yo no tendría que pito tocar ahí porque... Claro, siendo la madre de ella. Claro. Y siendo que la Gavita es hija nuestra. O sea, ahí yo creo que es una negligencia increíble. Es taparse los ojos, es ignorar lo que necesitamos. Y no solamente nosotras, porque nosotras ya nos sentimos muy casadas, nosotras nos sentimos muy comprometidas, no hay ninguna duda. Pero la instabilidad para nuestra hija, lo que le queremos más dar, estabilidad, no se lo podemos dar. Porque el Estado no nos permite darles eso a nuestros hijos. Respecto a eso también hay que ir analizando, Luis, y ustedes como fundación que llevan bastante tiempo haciéndolo, cómo opera el Parlamento. Entendemos que esta es una ley distinta, estamos hablando ya de derechos humanos, digamos, ¿no? Pero respecto a eso, también ustedes saben cómo opera, saben el lobby que hay, saben las negaciones que han tenido de parte del grupo más conservador del Parlamento. Y en ese sentido también entiendo que evidentemente todos queremos una igualdad absoluta inmediatamente, pero también ustedes saben como institución que hay que ir avanzando de manera paulatina, ¿no? Tú dijiste, bueno, ahora no está, pero probablemente el tema de la educación va a tener que nuevamente venir una ofensiva más, o en el futuro, digamos. Sí, mira, acá hay un gallito constante entre dos posturas distintas dentro de la coalición que hoy en día está en el poder. Lamentablemente hay una postura mayoritaria que es muy conservadora, que está en contra de todos estos derechos. Entonces, hoy en día lo que vemos es un gallito entre los presidentes de los partidos de la coalición y el presidente y algunas personas de su gobierno que les interesa sacar adelante este tema. Pero hasta hoy yo diría van ganando los presidentes de los partidos. O sea, creo que el presidente ahora está tratando de llevar el gallito hacia su lado, pero a 2 meses del fin del gobierno creo que es demasiado tarde. Bueno, ojalá que se alcance a avanzar lo más posible, pero la verdad es que es súper tarde, que hay muy pocas sesiones, como decía Claudia. Esperamos avanzar lo más posible. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, hemos conversado con el gobierno, con todos los senadores, pero lamentablemente esta gallito de fuerza... Bueno, nosotros quisimos el programa en el fondo para tener esta alerta, para tener en claro que se vota el martes, que hay que estar pendiente respecto a lo que ocurre. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, Claudia, muchas gracias, Alexandra, Luis, como siempre, por acompañarnos, por el testimonio, y nosotros vamos a seguir, por supuesto, al tanto, vamos a seguir con la mirada puesta, fija en lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros ahora vamos a seguir hablando de educación infantil, nos va a acompañar el decano de Educación de la Universidad Diego Portales, pero antes un consejo de Claro. ¿Dónde está el mejor preparado?